Y voy aquí al tema, vos tuviste un problema con Polo Polo, ¿no? Es horrible nombrarlo, yo sé, pero toca que la gente se dé cuenta que este señor es un embaucador que no trabaja y es un vago, ¿no? Que va al Congreso de la República a grabar videos y todo. Sean serios que muy bien nos pagan. Ustedes no nos pagan a nosotros para que vengan aquí a robarse la plata y cogerla suave. Y uno de ellos es Polo Polo. Y Polo Polo es uno de los congresistas, sí, no, más vagos que tiene el Congreso, hay que decirlo. Y lo dicen hasta sus propios compañeros. Él no va y sus intervenciones son muy para la Cámara, muy poco aportan. Lo de Polo Polo en el Congreso ha sido muy cosmético, ¿no? Todo. Y todo es maquillaje. Las clínicas quebradas porque las EPS no pagan o los hospitales públicos quebrados. Y las mismas EPS quebradas, Levi. Hace más o menos 20 años, 30 años, 20 años, existían 100 EPS. 100 EPS, hoy existen 26. Las mismas EPS van quebrando una tras otra. Uribe liquidó como 50 EPS, Pastrana como 20, Duque que liquidó como 13, ¿cierto? Santos también lo hizo. Santos también liquidó EPS, eso era lo más usual. Alirio Barrera, del Oriente, Casanare. Él es propietario primero de clínicas, de EPS. Financiado, Creo que todo. Y firma la ponencia. Él es uno de los firmantes. Bueno, en esta oportunidad, en mis entrevistas, en mi canal de YouTube, en esta nueva sección que ya tiene como 10 entrevistados, está el señor David Racero. ¿Cómo estás, David? Levi, muy contento, muy bien, en la lucha siempre. ¿Estás feliz? No, siempre. Eso sí, la felicidad nunca la entregaremos. Bueno, pues hermano, pareciera que en el país el panorama es otro. Digamos, esto de la reforma a la salud cayó durísimo. Gustavo Petro prometió en campaña que pues una de las batallas de su gobierno iba a ser la reforma a la salud. En Cámara pasó, pero ¿qué pensás vos? ¿Qué pasó en el Senado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurrió concreto fue que 8 senadores apoyaron una ponencia de archivo, es decir, hundir la reforma a la salud. 8 senadores abogaron la potestad de ni siquiera dar el debate, Levi, es que ni siquiera lo dieron, porque ni siquiera posibilitaron dar la discusión, sino de una vez pasaron una proposición para hundirlo. Esos 8 senadores, todos con medicina prepagada, a lo mejor todos viviendo en las grandes capitales, sin ningún tipo de sensibilidad a lo que ocurre en las regiones o en los sectores populares o en lo que ocurre realmente con el sistema de salud en general. Y creo que eso es lo más lamentable, porque no es tanto que el mismo proyecto se modifique, es que ningún proyecto que ha entrado por parte del gobierno del Congreso ha salido tal cual. De eso se trata la discusión en el Congreso. Mira, en la Cámara nos demoramos 8 meses, que ya es exagerado, ningún proyecto se había demorado tanto con todos los saboteos de la oposición, pero más allá de eso es el país reconoce que hay que cambiar este sistema de salud, porque ya hizo agua. Y estos senadores abogaron ese derecho, hubo una manguala entre ellos, hicieron mayoría, de la otra parte hubo 5 votos que sí estaban apoyando la reforma a la salud, y ahí se hunde la posibilidad de discutir, de concertar y de modificar el sistema. David, digamos, la gente que ve mi programa no come tanto el cuento de lo que ocurre, de lo que dicen en los medios de comunicación, porque manejan también un lenguaje muy técnico, ¿no? Una vaina que es imposible como para que la entiendan, alejan a la gente de lo que ocurre en el Congreso de la República. ¿Vos podrías explicarnos, ¿no?, directamente así, sin asco, sin miseria, pues, cuáles son las trabas que ponen? ¿Por qué dicen que no se puede hacer la reforma a la salud, que no es viable, y qué es lo que propone la reforma a la salud? Porque en la mitad están las EPS y se denuncia que las EPS, o sea, el dinero que los colombianos aportan para la salud, está siendo utilizado para las campañas políticas de esta gente que no deja hacer la reforma. Sí, no, y de frente, y por eso chévere estar aquí contigo, porque déjame hacer ese paréntesis. Creo que las cosas más malucas de estar en política es que uno tiene que vivir mucho en ambientes de mucha hipocresía y de dobles caras, ¿no? Congresistas del Partido Verde que hace unos años detestaban a las EPS y desde colocaban Twitter por todos lados diciendo que las EPS eran lo peor, y hoy aplauden justamente que se haya hundido la reforma o critican que el gobierno haya decidido intervenir EPS como lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? ¿Cómo cambian ahí sí el doble rasero que hacen ellos? Ese es el doble rasero.
Y por eso me gusta, porque el tema de la sinceridad es ser genuinos y tener una posición. Creo que el corazón acá del debate de la reforma de la salud es que nosotros, y el presidente Petro, el Pacto Histórico, ha querido cambiar un modelo completamente diferente, donde se privilegie realmente el derecho y la atención a el usuario, el paciente, a las familias, y no el negocio. Eso es lo que constantemente decimos en nuestra filosofía, pero tiene todo el sentido de fondo. ¿En qué consiste eso? Voy a colocarte un ejemplo. Los mejores sistemas del mundo en salud han privilegiado lo que es la atención, la prevención en salud. Prevenir en salud es llegar a la casa del paciente, identificar la enfermedad lo más tempranamente posible, hacer monitoreos, controles. Entre más tú prevengas la salud de un paciente, del usuario, de una sociedad, generas dos cosas. Primero, que la enfermedad del paciente no se empeore, que eso es cuidar la vida. De eso se trata un sistema de salud, cuidar la vida. Y segundo, entre más enferme la persona, más cara es. Si tú un ejemplo, no sé, las enfermedades de cáncer. Cuando tú identificas ya un cáncer en un estado muy alto, de pronto muchos de ustedes han tenido algún familiar, cuando ya hace metástasis, el paciente está en peores condiciones, los tratamientos son más complejos y mucho más costosos. El modelo actual privilegia justamente eso. El modelo actual privilegia justamente atender la enfermedad cuando ya está en niveles más altos y no atiende justamente la prevención. Si tú identificas un posible inicio de cáncer de mama, de seno o en cualquier parte, digo el de mama porque es uno de los más recurrentes, el que más rápido se puede identificar, pero es de los que más afecta a las mujeres. Entre más rápido lo identifiques, más puedes tener tiempo de curar a ese paciente y segundo, va a ser más económico. Entonces es un sistema perverso porque los que intermedian en el sistema de salud les conviene peor aún que se enferme más el paciente porque esas enfermedades de alto costo o entre más empeore el paciente, cobran más. La filosofía del sistema actual de salud es por eso pecaminosa. Y tampoco sirve para los privados, que es lo peor. Las clínicas quebradas porque las EPS no pagan o los hospitales públicos quebrados. Y las mismas EPS quebradas, Levi. Hace más o menos 20 años, 30 años, 20 años, existían 100 EPS. 100 EPS, hoy existen 26. Las mismas EPS van quebrando una tras otra. Uribe liquidó como 50 EPS, Pastrana como 20, Duque que liquidó como 13, ¿cierto? Santos también lo hizo. Santos también liquidó EPS, era lo más usual. Ahora este gobierno que interviene 2 EPS porque tiene unos estados financieros que no responden adecuadamente a los controles, a las auditorías, no sabemos dónde está la plata, 12, 15 billones de pesos, ahí sí todo el mundo salta. Cuando ellos lo hacían, cuando Alejandro Gaviria lo hacía en su momento, como ministro, ¿no? En su gobierno. Y ahora sí se escandalizan. Ese es el doble criterio que no es sano para un ejercicio de discusión seria, argumentada, sincera ante el país. Por eso digo que eso es como lo esencial. Entonces, todo nuestro modelo, el que plantea el presidente Petro, nuestro gobierno, invierte justamente la atención. Lo de tener médicos que lleguen al hogar, invierte completamente el modelo. No espera que el paciente llegue moribundo, ¿cierto? Con dolores a la clínica, sino prevenir significa ir allá, hacer monitoreo a los niños y niñas, a las mujeres, a los adultos mayores, etcétera. Quitar ese financiamiento, esa intermediación financiera que hacen las EPS, que no existe, que no hay plata, dicen muchos. Que la UPC, que es un tema muy técnico de esos que se usa, que es lo que cuesta el paciente por año por lo que le entra a cada EPS por paciente por año, que es más o menos 1.100.000 y pico, dicen que es muy bajito. Nosotros decimos, no, esa plata, que siempre puede ser más, por supuesto, con lo que tenemos hoy en día, lo que se está gastando hoy en día, casi 90 billones de pesos, podemos ser más efectivos, más eficientes, controlar mejor las enfermedades, atender mejor a los usuarios y evitar a que se roben la plata. Y yo creo, Levi, que eso es lo que les molesta y lo que les duele. Mira, vos decías que habían unos partidos disfrazados ahí de alternativos, pero que terminan favoreciendo los intereses del neoliberalismo en Colombia. Entre esos partidos está el Partido Verde. Bueno, es el Partido Verde, hay que decirlo claramente. Cuando se dio el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, esas personas que pertenecen a esos partidos defendieron a muerte el hecho de tumbar la reforma a la salud. ¿Vos crees
que hay un financiamiento ahí, que están recibiendo plata, digamos, hay una incoherencia de Claudia López. Claudia López decía que había que eliminar las EPS que estuvieran mal. Juinado repetía constantemente que el peor negocio de corrupción que había en Colombia era las EPS. Catherine Miranda hasta hace poco hacía campaña con el gobierno, pues con el pacto histórico, se metió ahí siendo del Partido Verde diciendo que la reforma a la salud la tenían que llevar, pero después se bajaron del bus. ¿Ellos dieron un debate serio en la Cámara de Representantes o solamente actuaron para las cámaras de RCN y Caracol? Es un contraste, sí. Yo sí creo que el común denominador en general es un oportunismo. Es un cálculo que hacen y es decir, al gobierno le va mal o queremos que le vaya mal al gobierno y sobre ese ir mal del gobierno cabalgan políticamente. Eso es un oportunismo político. Entonces están más pendientes, es más bien del cálculo, ¿sí? Del cálculo, que si el gobierno le va mal, entonces ellas se ponen una postura contraria para aumentar seguidores, likes, etcétera. Creo que ese es el caso más fidedigno de eso es Claudia López. Yo creo que ese es su carácter de hacer política es esa. O sea, ella va cambiando todo el tiempo, va midiendo el termómetro y cambia de principios como cambiar de camiseta, creo yo. Son mis principios, si no les gusta. Si no, tengo otros, así es. Y en algún momento decía que era centro derecha, después de centro izquierda, ya misma lo dice, es que no estamos inventándonos nada, lo ha dicho públicamente. Yo no entiendo cómo alguien es centro derecha y centro izquierda, bueno, no sé. Y un día ama a Petro y otro día después dice que lo odia. Un día odia las EPS, otro día las está respaldando. Creo que hay mucho oportunismo detrás. Creo que ese es el común denominador de cálculos políticos que creen que con el fracaso de este gobierno ellas van a crecer. Y ellas están pensando en 2026. Todas ellas, especialmente el Partido Verde. Porque el Partido Verde y la presidencia, porque el Partido Verde, ellos saben que la principal competencia de ellos electoralmente somos nosotros. Lo que el país entiende como alternativos en general. ¿Sí? Si ellos no destruyen el proceso alternativo de este sector, del pacto histórico, del petrismo, pues ellos no van a crecer. Creo que hacen un mal cálculo, porque al final la gente que es realmente derecha va a terminar de votar por la derecha realmente, ¿sí? Hay algunos lo han dicho, creo que lo decía, se lo escuché, no creo que fue el primero, pero se lo escuché a nuestro nuevo director de la unidad de riesgo, a Carrillo, ex concejal, que decía que el peligro de Claudia López es que ese es el plan B. No es el plan A de nadie, pero ese es el plan B de muchos, ¿no? Entonces, ella quiere estar en ese lugar. Entonces, después ataca a Uribe un día, ataca a Petro el otro día, ataca a todo el mundo para ella mostrarse diferente y volverse ese plan B. Pero también creo, Levi, que hubo mucho billete detrás de esto. Que tú me digas en este momento, ¿se puede comprobar? De manera inmediata no. Pero por supuesto sí tenemos la documentación que es pública, abiertamente, que es el tema de la financiación. Que eso fue lo que ocurrió con los senadores. De esos senadores que lo dijimos ayer, antier, cuando se unió esta semana, yo fui a la Comisión Séptima ya de Senado, yo siendo representante y se los dije, ellos lo están haciendo con todo el conocimiento del caso. ¿Qué es financiar? Para que nos comprendan, como tú dices, es que nuestro sistema legal permite financiación privada, de privados, ¿sí? De privados en las campañas, que es lo que nosotros cuestionamos, quisiéramos que ojalá no fuera nunca así porque se presenta para todos los vicios, pero hoy se permite. Entonces en el Congreso la ley dice, si a ti te financia un privado y vas a votar un proyecto de ley que de una u otra manera afecta a ese privado que te financió, tú tienes que declararte impedido, ¿sí? Porque ser honesto para el debate. A mí me financió una empresa X y si voy a votar algo que afecta a esa empresa, puede que mi votación esté influenciada en función de esa empresa, no en función del país, no en función de las mayorías. Eso es lo que no debería ocurrir. A eso es lo que llamamos estar impedidos. Y estos senadores, varios de ellos recibieron financiación directa, se declaran impedidos, ellos mismos se niegan sus impedimentos y aún así nosotros creemos que no debían participar del debate. Los vamos a demandar y posiblemente el Consejo de Estado les va a declarar pérdida de investiduras. El jueguito, la jugadita les va a salir muy mal, Levi, muy mal. Que estaban impedidos. Participaron, por ejemplo, mira, el de Centro Democrático, que es el peor de todos, Alirio Barrera, del Oriente, Casanare. Él es propietario primero de clínicas, de EPS. Financiado, todo. Y firma la ponencia. Él es uno de los firmantes. Una barbaridad. O sea, participa en el debate y después dice estoy impedido. Los demás le votan que no y vuelve al debate y se lo dijimos de frente. Usted no puede participar porque hay un conflicto de interés
obvio que él no está votando, pensando, reflexionando en función de lo que es el sistema adecuado para el país, sino en función de su interés, de su billete. Entonces eso, y ya hay precedentes, la Corte en eso sí es seria, o el Consejo de Estado si es serio, no comerán de cuento, porque eso ya ha pasado antes. O sea, nosotros tenemos experiencia donde los congresistas se declaran impedidos, se los niegan, pero igual se salen del debate. Entonces yo creo que en eso, pues no, vamos a demandar, Levi, eso no es serio, eso es ilegal. Eso es una ofensa para el país. Él es dueño de clínicas que reciben plata de las EPS, plata de los colombianos. Y tiene negocios con las EPS ahí del departamento, o sea, él mismo, todo, su familia, o sea, es así, tal cual. Del Centro Democrático. Pues ¿tú qué crees? Obviamente que el Centro Democrático. Entonces mira, por eso te digo, hay oportunismo, cálculo político. Sí, entonces todas ellas votaron por Petro y tal. En el plan de gobierno que votamos, o sea, para pero que esto Petro lo sabe Juinao, lo sabe Catherine Miranda. En el plan de gobierno, en el plan de gobierno decía cuál era nuestro modelo de salud, el que queríamos. Sí, el que queríamos, pues lo decíamos todo el tiempo. ¿Sí? Y a ustedes ahora les parece que no. Es un cálculo. Y mira, si las encuestas dijeran otra cosa, ellas estuvieran opinando de manera diferente, te lo puedo asegurar. Si las encuestas, no digo si la gente en común, porque la gente tiene muchas opiniones y a veces las encuestas no son la real expresión del pensamiento general. Mira, lo que se dice es que Petro no dialoga, que no quieren llegar a acuerdos, que quieren meter la reforma a la brava, que no tienen en cuenta que por no dialogar, que por no llegar a consensos, fue que se cayó la reforma. Cuando empieza este gobierno, yo los vi a todos ustedes en una actitud bastante conciliadora, de no, vamos a recibir a todos, vamos a gobernar entre todos, Partido Liberal, Partido Conservador, no fuimos mayoría no fuimos porque yo le hice campaña a esto, la verdad, no paga y fue porque después dicen que es que me están pagando. Verdaderamente... O sea, no hay conflicto de interés, no hay impedimento aquí. No hay contrato, no hay nada. ¿Verdaderamente vos crees que los grandes caciques de los partidos tradicionales de este país no quisieron hacerlo porque no había mermelada? Sí. Bueno, primer comentario es que la invitación de construir un diálogo nacional, de invitar a diferentes, de verdad es una invitación genuina en nosotros. Te lo digo, Levi, y se los digo a ustedes. No es un acto de incoherencia hoy tratar de invitar a otros que no piensan como nosotros a construir país. ¿Sí? Una cosa es una disputa electoral donde tú tienes un proyecto de país que defiendes, pero haciendo gobierno, tú haces gobierno para el país y es verdad, es genuino. El problema no es que tú te sientes en la mesa a dialogar con gente con la que antes no te sentabas. El problema sería si al momento de sentarte en la mesa tú te olvidas de dónde vienes y para dónde vas. Ese es el problema. O si te sientas en la mesa y no haces un diálogo abierto, sino ahí por debajito, como hacen ellos, ¿no? A las espaldas del país. Y en eso yo creo en Petro y es lo que hemos hecho. O sea, cuando el presidente Petro invita a Uribe al Palacio de Nariño, es hablar sobre la reforma, sobre el proyecto. Yo lo acompañaba en varias, es eso. Y creo que es genuino y está bien. Yo tengo mucho referente a Mandela en Sudáfrica, que él hizo un proceso de reconciliación muy bonito. Él llegó a la presidencia en Sudáfrica con el 80% de los votos, imagínate, toda esa detrás. Y él hubiera podido llegar allá y ¿saben qué, blancos? Me voy aquí a vengar de todo lo que me hicieron, los 30 años de cana que me mamé, el apartheid y todo. Tenía presión de la comunidad negra diciéndole eso. Obviamente había un resentimiento. Yo llego allá a decir, no, yo voy a trabajar con los blancos y voy a nombrar ministros blancos y voy a trabajar con ellos porque la grandeza de un gran líder construye un país grande. Y yo veo eso genuino en Petro y por eso comparto. Pero otra cosa es que ese diálogo y esa invitación otros lo aprovechen para dilatar, para demorar, para vernos la cara, ¿sí? Para decir, bueno, digámosle que sí y que pase rápido este gobierno y esto es un lunar en la historia, pero despachémoslo rápido, que creo que es lo que ha ocurrido. O sea, creo que en el tema, por ejemplo, el debate de la salud, no hubo sinceridad por parte de muchos de ellos, de decir, bueno, es esto o no lo queremos. Y aprovecho para decirte, lo decíamos antes de cámaras, yo a veces sí entiéndame bien porque si no después en esa discusión yo le puedo tener a veces más respeto a un sector del Centro Democrático que a esos otros que cambian de parecer todo el tiempo. Porque uno puede decir de algunos del Centro Democrático
que ellos son consecuentes con lo que piensan. No, no, y listo, y nos vamos a muñequera Sí, somos de derecha, política, ya, listo, lo frenteamos. Creo que en eso el debate es sincero y genuino. No estamos de acuerdo y dele. Pero otra cosa es el otro, que está es con oportunismo, cambiando. Dice, yo construyo sobre lo construido, lo que me gusta bien, lo que no me gusta no. Entonces está midiendo, es más bien el cálculo, ¿no? Entonces, si hace Petro algo, entonces a Petro le aplauden algo, él dice, uy, sí, y si no, entonces sale a criticar. Creo que eso no es serio en ningún país democrático ni nada, y creo que hay que aprender mucho a poder hablar con sinceridad, decir las cosas y ya, y si no nos entendemos, no nos entendemos, no nos matemos, obviamente, no vamos a llegar a eso, o sea, ya superamos la página del horror, pero sí ponemos las diferencias sobre la mesa. Por ejemplo, en el debate de la reforma de la salud en la Cámara se demoró 8 meses, pero hubo un tiempo en el que 2 veces por semana salían Polo Polo, Jennifer Pedraza, el Centro Democrático, Catherine Miranda y Katy Jubinado. O sea, no votaban, afectaban absolutamente todo el trabajo de los demás. Eh, y voy aquí al tema, vos tuviste un problema con Polo Polo, ¿no? Es horrible nombrarlo, yo sé, pero toca que la gente se dé cuenta que este señor es un embaucador que no trabaja y es un vago, ¿no? Que va al Congreso de la República a grabar videos y todo. ¿Qué fue lo que pasó con vos y con él? Que vos lo terminaste peinando, salió a hacer un escándalo, prácticamente poniéndote a vos como su victimario, ¿no? Sí, es que a veces uno entra como en ese conflicto, o los nombramos, sí, pero te nombrar significa darles visibilidad, o uno mejor, no le pare bolas. Bueno, eso siempre va a ser, porque cada uno en el juego de ellos. Sí, en el momento de la reforma a la salud, después de 2 meses de saboteos todo el tiempo, saliendo, opinaban y se iban y saboteaban el quórum, me molesté mucho, porque es lo que yo digo que no es leal al debate, digamos, no es de buena fe. Podemos tener diferencias, todas, y es legítimo, es normal, y defendemos la diferencia. Nosotros no llegamos a gobernar, a hacer lo que ellos hacían con nosotros, que era impedirnos la palabra. Yo fui oposición hace 4 años durante Duque, y nosotros sí sentíamos cómo nos cerraban el micrófono, cómo nos engavetaban los proyectos, cómo nos quitaban la palabra todo el tiempo. Cuando yo fui presidente de la Cámara no lo hice, Levi, y es por respeto democrático, porque hablar de que somos cambios, somos diferentes, no es llegar allá para hacer lo que hacían ellos. Pero otra cosa es ser pendejos, ¿no? Y otra cosa no es de verdad lo que ellos estaban haciendo. Que uno se puede salir del recinto, sí, y hasta las cortes y eso lo dicen en algunos casos. Por ejemplo, cuando tú no tienes las garantías. Yo me salí una vez en el plan de desarrollo de Duque porque no nos dieron las garantías, porque se iba a votar de un día para otro como 120 artículos. Imagínate, o sea, eso sí es un desabrupto. Entonces, ¿cómo así que nos van a imponer un proyecto de un momento a otro? No, pues nos salimos porque no hay garantías. Ellos, después de 8 meses, jodiendo, le hicimos una comisión extraordinaria, toda la palabra que quieran, y aún así se salía. Entonces le decían, no, vengan aquí a trabajar, sean serios que muy bien nos pagan. Ustedes no nos pagan a nosotros, para que vengan aquí a robarse la plata y cogerla suave, y uno de ellos es Polo Polo. Y Polo Polo es uno de los congresistas, sí, no, más vagos que tiene el Congreso, hay que decirlo, ¿no? Y lo dicen hasta sus propios compañeros, él no va y sus intervenciones son muy para la Cámara, muy poco aportan. Hay otros del Centro Democrático que sí, que dan un debate con altura, o sea, de verdad, y uno tiene que reconocerlos. Déjame decir un nombre porque para reconocer Oscar Darío Pérez de Antioquia, que no lo conozco mucho aquí en Bogotá, pues un señor, y se queda y discutimos y vamos al debate. Entonces hay que reconocerlo, pero es que esos otros sí, Levi, no, mano, y aunque yo no sé si eso es como una moda internacional, ¿cierto? Creo que en eso da cuenta mucho también del nivel de discusión política, pero Lo de Polo Polo en el Congreso ha sido muy cosmético, ¿no? Todo. Y sí, pues, todo es maquillaje. Yo te quería preguntar qué va a pasar ahora. O sea, ya se cayó la reforma de salud, quedan 2 años de gobierno. Todo el tiempo hay un bombardeo constante de lo malo, que esto no se hizo, que hay corrupción, que esto. Pero ¿cuáles son los logros del gobierno de Petro que de pronto no han tenido visibilidad? Y como para que la gente sepa, porque hay mucha gente que dice, yo voté por Petro, pero es que mire, no, ¿qué pasa? No, pero es porque yo siento también que hay una comunicación que no ha llegado a donde tiene que llegar, ¿no? sí, y es autocrítica. Algo que le ha faltado a este gobierno es comunicación, por ejemplo. Sí, no hemos pulido bien. Es más la comunicación que se hace desde estos espacios
que la misma comunicación de gobierno. Y eso, pues graves, porque es que gobernar y hacer política hoy no solo se trata de hacer, sino también de mostrar. Obviamente, si tú no tienes nada que mostrar, pues no lo haces, pero este gobierno tiene mucho. Y empecemos a enumerar así rápido y no aburrimos. Voy a entrar por el más del corazón, el tema de la corrupción. Y te lo voy a decir así de frente, como me gusta a mí las cosas de frente. Que este gobierno ha tenido temas de corrupción, hoy vemos que sí, ya hay que decirlo. El tema de la unidad de riesgo, doloroso, Lo de Olmedo, ¿no? lo de Olmedo. Doloroso, nos duele, sí. ¿Cuál es la diferencia con los demás? Que este gobierno no lo oculta, no lo oculta. Que este gobierno no se pone a comprar testigos, ¿sí? Poner testigos falsos justamente para que diga otra cosa, a incidir en la justicia, al tapen, ¿no? Cuando nosotros hicimos el debate de Karen Audine en el ministerio de Duque se demoró para sacarla y solamente porque le íbamos a hacer moción fue que la sacó. Y cuando ya era insostenible, 70.000 millones de pesos que no sabemos dónde está, ¿no? Todavía. Eh, entonces lo que quiero decir con esto es que unos temas de corrupción, que no es algo que nos enorgullezca, pero lo digo de frente, lastimosamente, algunos caen, como decía Bolívar, algunos terminan en eso. La diferencia de este gobierno, la diferencia de Petro es que Petro dice, ¿sabe qué? Justicia, cáigale, y se va. Y yo no conecto con eso. Y el que crea que vino aquí a pensar que esto es negocio, se equivocó. Nosotros no nos hemos matado literalmente en nuestra historia política, en nuestra vida. Hay que ver el documental de Petro que salió esta semana, que es muy bonito, muy bacano. Porque más que hablar de Petro es de la historia, por qué llegamos a eso. No vamos a tirar todo esto por la caneca. Algo tan doloroso como lo del hijo de Petro, doloroso en el sentido de padre e hijo, que cualquiera puede tener eso. Y hay que decirlo. ¿Y qué hace Petro? Investigue fiscalía, ¿sí? Hacia un fiscal que es enemigo, que era Barbosa en ese momento, o sea, que nos tenía, que nos hacía la oposición abierta, no era un fiscal objetivo neutro, sino que nos perseguía. Y mira que aún así tenemos la altura para decir, no, pues no, aquí no se permite eso. Y lo digo porque obviamente es algo que tenemos que hablar, que tenemos que decirlo, porque eso lo ven mucho en los medios de comunicación. Entonces, otra vez son de lo mismo, no. Eh, eh, este gobierno, nosotros hemos tenido esa altura para decir, si algo fallamos, por supuesto que podemos fallar, lo único que no falla es Dios. Si podemos fallar, si fallamos, damos la cara y corregimos. Cosas positivas, yo creo que lo económico ha sido positivo, nos falta mucho más por hacer, pero mira que ya está bajando el dólar. ¿Te acuerdas que decían que el dólar iba a llegar como a 8.000, a 10.000? Estaban comprando dólares en San Andresito. En San Andresito, hoy el dólar ya está a 3.700, y eso ayuda mucho. Eso de pronto a veces uno lo ve como desde la cotidianidad, pero eso ayuda para el negocio, los negocios en general del país, para la economía del país. Eh, Algo positivo, el tema de la reforma agraria, las tierras que eran de narcos, todo, que estaban en la asada de narcos, que tenían testaferros, eso lo estamos dando a campesinos. Creo que eso es muy bonito, yo me siento muy orgulloso. O sea, un gobierno que le apuesta a los vulnerables de los más vulnerables, que han sido los campesinos, que son los que más están en condición de pobreza, creo que es algo para valorar, pero realmente para valorar. Eh, Creo que eso es, digamos, el tema de tierras, el tema de apostar a la reforma agraria con todo lo que eso implica sin derramar sangre, creo que es afortunado. ¿Hace cuánto no se hacía una reforma agraria en el país? Pues yo lo que realmente es que nunca se ha hecho una reforma agraria realmente. Hubo algunos intentos, hasta el mismo Lleras, familiar de Vargas Lleras, intentó en su momento en la década de los 60, pero aquí lo que ha habido es más que reforma agraria, contra reformas agrarias. O sea, ese es el gran lastre nuestro, es eso. Eh, que lo que ha habido es apropiación de las tierras en toda Colombia de manera ilegal, todo el tiempo, ¿no? Que se ha utilizado para el narcotráfico, otro tipo de economías ilícitas, para la alta ganadería intensiva, y que lastimosamente esa contrarreforma agraria lo que ha hecho es que nos quedemos en un país que no se ha podido modernizar, ¿sí? Que no hemos podido explotar todo nuestro potencial agropecuario, agrícola. Y creo que lo estamos haciendo. Miren, ni siquiera Santos alcanzó a avanzar como estamos avanzando nosotros después del proceso de paz con el tema de las tierras de poder distribuir en los campesinos. Mira, una de las cosas también más criticadas de este gobierno ha sido el tema de la paz total. Ahí estuvo vinculado el hermano de Gustavo Petro. Se dijo que
que Juan Fernando estuvo en la picota, hizo algunas tranzas con algunos criminales. Efectivamente, él dijo que sí había estado en la picota. Después el comisionado de paz, se me escapa el nombre ahora, al que sacaron, Danilo. Danilo Rueda, pues era un incapaz. Al final Gustavo Petro da a entender un poco eso. Pero después llegan los medios de comunicación diciendo que es que Petro está dejando que el ELN haga hasta para vender, que el ELN haga de todo, que el ministro de Defensa pues no ha sido verdaderamente como visceral con el ELN. ¿Vos qué pensás de la paz total? ¿Qué pensás del ELN? Y si crees que hasta en 2 años podemos incluso pensar que ese grupo armado desaparezca, como en algún momento pasó con las FARC. Todo proceso de paz lleva tiempo. Tal vez es de las cosas que más eh, quitan tiempo y generan altibajos. Mira, el mismo proceso de paz que se hizo con las FARC tuvo un proceso de 4 o 5 años con todas las ires y venires. Creo que hasta 5 o 6 años que hubo y fue un proceso muy diferente en ese momento. ¿Es muy ambicioso la paz total? Sí, es un tema muy ambicioso. Y yo creo que no debe ser para menos, ¿no? Porque la premisa que tenemos es cómo poder hablar de paz si siempre va a quedar un grupo al margen con algún tipo de economía ilícita que te va a ser imposible reconstruir todo el tejido social y generar dinámicas de economía lícitas en las regiones. Por eso ese concepto de paz total muy ambicioso y que quita tiempo y que obviamente eso genera momentos muy difíciles, críticos, que nos indigna a todos los colombianos. Hay momentos que no toleramos, cosas que no toleramos, y esperemos que eso que siga avanzando pueda tener un eco. Pero insisto, la filosofía es, la apuesta aquí es que no haya ningún actor armado en ninguna parte del territorio colombiano. Por eso es paz total. Es difícil porque los grupos que están ahora no son como las FARC, que tienen una estructura, una organización diferente, un control de mando diferente, una jefatura diferente. Aquí vemos un ELN un poquito más disperso, con muchas diferencias a nivel regional, no tiene un mando tan fuerte como tenía las FARC. Entonces tenemos bloques que andan más sueltos. Tenemos pues obviamente el lastre del Clan del Golfo, pues ese neoparamilitarismo narcotraficante, que es muy complejo, que sigue viviendo economías ilícitas. Entonces, ¿cómo es que hacemos para llegar al Estado a esos territorios? Unas disidencias de las FARC que yo, a mi parecer, sí creo que muchos de ellos tienen es una vocación más narcotraficante que cualquier otra cosa. Esa es ya mi posición, no la del gobierno. Entonces, en eso el gobierno tiene que ir ensayando, que también es su deber constitucional, hacer todo lo posible para la paz. Y también creo que si en algún momento el proceso se agota, también es legítimo decir no más, sí, no más si eso se agota. Aunque creo que lo que más le afecta a los colombianos hoy en día es la inseguridad urbana en las ciudades. Que eso también ya más de resorte de los alcaldes, esa es otra dinámica adicional. Pues se la achacan todo a Petro, ¿no? Todo la que inseguridad todo, en Bogotá, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en Cali. llueva o no llueva, es culpa de Petro, ¿sí? Entonces eso es. Y también son muy hipócritas. Entonces, cuando el dólar estaba subiendo, culpa de Petro, que ya venía subiendo desde Duque, eso fue un coletazo de la economía que venía anterior. Y ahora que baja, no es porque las instituciones son muy fuertes, o qué sé yo, no es porque el Le Banco de la conviene a Petro, República. no le Sí, tiene. así de toda otra cosa, ¿no? Entonces, al fin, ¿qué? ¿Cómo es la vaina? Seamos sinceros. Sí, Mira, vos tocaste ahí dos temas que me parecen importantes. Primero, el Clan del Golfo y segundo, lo de las disidencias de las FARC. En el gobierno de Iván Duque, Duque dijo que el Clan del Golfo ya no existía. Inmediatamente después, a la otra semana, dijo que Iván Mordisco había sido dado de baja. sí. No, hoy los problemas más graves que tiene el país son precisamente el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Iván Mordisco, a través de un tuit que nunca se verificó si esa cuenta era real o falsa, dijo que había apoyado al gobierno de Gustavo Petro y salieron todos los medios de comunicación a decir que sí, que hubo financiación de las disidencias de las FARC, salió Andrea Nieto, Vicky Dávila, Luis Carlos Velelo, las periodistas del establecimiento. Petro desmintió esto, de las disidencias de las FARC también lo desmintieron, pero quedó ahí como esa vaina, ¿no? De Gustavo Petro, ¿qué relación tiene con Iván Mordisco? ¿Y por qué Iván Mordisco está vivo además, ¿no? ¿Dónde está la plata que se pagó
Sí. por la recompensa por haber dado de baja a Iván Mordisco. ¿Qué pensás vos de las mentiras de Duque primero diciendo que el plan del Golfo se acabó, que Iván Mordisco había sido dado de baja y de la supuesta financiación a la campaña de Petro? Sí, eso es algo que desde antes de quedar elegidos han querido posicionar ellos, que al proceso de campaña de Petro o en este gobierno, lo que sea, em, pero pues el tema de campaña, entró dinero ilícito, ¿sí? Eso es algo que han querido, es una narrativa que han querido montar desde el principio, todo el tiempo, ¿no? Por un lado, por el otro, hasta metiendo a todo el tema de Nicolás, el hijo de Petro, lo del tema del hermano, porque, por supuesto, si se llegase a comprobar o evidenciar realmente que hubo plata ilícita en la campaña, pues es graves, pero han querido de uno u otro lado montarlo. O sea, digamos, esto que pasó diciendo una supuesta cuenta y vamos Mordisco diciendo lo de la plata, viene de atrás, viene de eso. Por eso hago la reminiscencia y recordar que es todo el tiempo. El pacto de la picota, ¿te acuerdas de ya? Decían en ese momento, que es una narrativa que quieres meter una y otra vez. Así que eso tiene una implicación, y no solamente el impacto en la opinión pública, sino es los procesos legales que le pueden abrir a la campaña el presidente Petro, comisión de acusaciones y de ahí para adelante todo el golpe blando. Por eso siempre insisten en eso. Y es falso de toda falsedad, ¿no? Creo que en eso, a ver, el presidente Petro fue una persona que durante todo su periodo de congresista no hizo otra cosa sino denunciar el narcoparamilitarismo, ¿sí? Y la historia le dio la razón, ¿no? Denunciando a cuanto Paraco estaba en el Congreso, todo el tema en la parapolítica que conocemos, y creo que esa consecuencia de Gustavo Petro se mantiene hoy en día y es vigente. Y fuimos muy, muy cautelosos en la campaña. Mm, yo sí aprovecho para decir que ese tema del narcotráfico, y lo digo con la pregunta tuya anterior, es lo más complicado que tenemos en el país. De eso es lo que más vive el Clan del Golfo. El Clan del Golfo ya diversifica su economía en cuanto a negocio ilícito, ahí están. Pero parte del narcotráfico es su ingreso fundamental, pese a que el negocio de la cocaína ha bajado, ha caído, ¿sí? La bajada del dólar ahora parte tiene que ver con eso, por el tema de cómo entran menos dólares a la economía, o más, digamos, varía, digamos. Pero la, el negocio del narcotráfico es un, mm, una gasolina que se le echa constantemente a ese conflicto regional. Y eso es un problema muy complejo porque la solución no depende solo de nosotros, ¿sí? Entonces eso depende del mundo, de lo que haga el mundo. Bueno, la semana pasada ya el mundo está empezando a avanzar un poco de eso, ¿no? Con el tema de empezar a mirar otro enfoque respecto al tratamiento de las drogas. Lo otro que se ha criticado de gobiernos anteriores es el tema de la burocracia, ¿no? Que es que hay nepotismo, que es que hay burocracia, que es que reparten puestos a dedo, que es que sacan del presupuesto y se lo ferean completamente. Y a este gobierno se le ha criticado que se han abierto nuevos ministerios, más plata claramente, y sobre todo se le han ido encima a Gustavo Petro y a Francia Márquez por la creación del Ministerio de la Igualdad, ¿no? Que además de todo no ha operado como se debiera, se han gastado una cantidad de plata en las oficinas y todo, y dicen que Francia Márquez pues no está trabajando, ¿no? Es lo que se habla en los medios de comunicación. ¿Vos qué pensás de la creación del Ministerio de la Igualdad? ¿Qué pensás de si hay burocracia o no en este gobierno y cómo se combate la burocracia y la corrupción, los tentáculos que deja el nepotismo también? Eh, yo creo que el Ministerio de la Igualdad es un avance fundamental para el Estado porque es un reconocimiento de uno de los problemas fundamentales de nuestro país, que es la desigualdad, ¿sí? La desigualdad y la pobreza. O sea, el mismo nombre en sí mismo de ese ministerio es un gran logro, ¿sí? Cuando hablamos de desigualdad, no solamente hablamos de desigualdad económica, monetaria, tenemos uno de los índices de Gini, que es el de la desigualdad peores en este hemisferio, sino también todo tipo de desigualdad racial, de género, ¿sí? Hasta etaria. Y creo que ese ministerio tiene una filosofía muy bonita de una política social, lidera la política social de este país. Que eso, por supuesto, necesita presupuesto, eso necesita inyección, necesita billete, necesita meterle recursos.
¿Por qué? Para garantizar derechos. ¿Sí? Digamos, o si no se queda en papel escrito, letra muerta. Es como cuando hablamos del derecho a la educación, sí, muy bonito como suena, pero si tú eso no le metes billete, pues queda simplemente en un canto, sí, muy bonito, pero no va a ser, no se va a materializar. Como nosotros hablamos de derechos, hay que meterle billete, hay que meterle política pública, hay que apostarle a fortalecer nuevamente la institucionalidad. El neoliberalismo ha jugado mucho con eso, porque el neoliberalismo es un modelo económico en el cual quiso siempre adelgazar el Estado a su máxima expresión, cuyo referente del neoliberalismo es Milei en Argentina. Que decía, quite ese video que decía afuera, ¿cómo es que eliminaba ministerios por todos lados? Ese es el ideal, ¿no? O sea, adelgazar al Estado porque cree que el Estado es un problema, porque cree que el Estado no es solución sino problema. Y eso solo tiene sentido para aquellos que son poderosos. Obviamente, porque a ellos les interesa jugar al sálvese quien pueda. Si tú reduces el Estado, díganme bien, entre tú achicas más el Estado, más lo vuelves pequeño, con menor marco de maniobra, ¿quién se beneficia ahí? El fuerte en lo privado, ¿sí? Un Estado más fuerte beneficia más bien a los que no tienen, a los pobres. Por eso es que ellos, que Milei representa esa clase de los más ricos, les interesa un Estado chiquito para que no los controlen a ellos. Milei, María Fernanda Cabal subió una foto con Milei diciendo que ella iba a derrotar a la casta. Casta, oiga, pero... ¿Cuál es la casta acá No. en Colombia? Pero es que no se sonroja, es que en verdad eso... Vamos a derrotar a la casta, es que uno dice, o es ignorancia o uno no sabe, o es que en verdad, es que Se son... burlan de la gente, ¿no? Se burlan, sinvergüenzas, o sea, Dios mío, ¿cuál casta? Son ellos la casta, que ahí es donde uno dice, miren, ¿quién es la oposición del gobierno de Petro? Paloma Valencia, nieta de expresidente, ¿no? Miguel Uribe, nieto de expresidente. Lleras, de familias de presidentes. Eso dice mucho, por favor. Pacho Santos también. Pachito Santos, Sí. también nieto también de herencia de presidente. No, pero a ver, entonces uno dice, bueno, entonces ¿quiénes están ellos y quiénes estamos acá nosotros? Creo que eso es un mensaje muy claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces viene la Fernanda Cabal y dice que la casta, por favor, es que, y creen a la gente pendeja. Hay otra cosa que te quería preguntar y es el tema del Centro Democrático, del uribismo. Ahí quedó una curul vacía que es la de Ciro Ramírez, ¿no? Sí, El amigo de Ciro Ramírez está, para mí, es prófugo de la justicia, está volado, que es Pierre García, ¿no? Un ampón de lo peor, ladrón, con apellido rimbombante, que ambos fueron puestos por Iván Duque. Iván Duque sale en todos los medios de comunicación posibles y utiliza todas sus redes sociales para enseñarle supuestamente a Petro a gobernar. Y además acusa a Gustavo Petro de corrupto. Prácticamente Iván Duque, entre líneas, dice que Petro se ha robado el presupuesto de los colombianos. Entonces, una pregunta pues que hay que decirla para que la gente entienda. ¿Vos crees que Petro se ha robado plata de los colombianos, ha cogido presupuesto y se lo ha feriado? Segundo, ¿vos qué pensás de todo el desfalco que hubo en el gobierno de Iván Duque? Porque en el gobierno de Iván Duque se perdió la plata de la paz, se le perdió la plata del Departamento de Prosperidad Social, sus amigos están volados y aparte de todo el fiscal Barbosa también blanqueó una cantidad de plata presuntamente que no declaró, ¿no? Se hizo millonario mientras estaba en la fiscalía. ¿Qué tienen en común ellos tres, Ciro Ramírez, el señor Barbosa y Pierre García, que son del círculo cercano de Iván Duque? ¿Por qué Iván Duque sale a acusar a Petro? ahí está y lo venimos hablando. No, yo tengo la plena certeza de que el presidente Petro no ha hecho absolutamente nada que genere algún beneficio para él personal en términos económicos, ni mucho menos algún acto de corrupción. Creo que en eso realmente somos consecuentes y sobre todo los que estamos en el proyecto, en el corazón del proyecto. Digo, si alguien como este Olmedo viene y hace y cree que con eso pasa de las suyas, lo primero que vamos a hacer es sacarlo y que lo investiguen, ¿no? Y por eso parte de la llegada de Carrillo, que en la cual creemos para limpiar esa entidad, ¿no? Es así. Nosotros no venimos aquí a tapar, a decir que estos son, sí, a inventarnos cuentos y mucho menos a manipular a la justicia, que ellos sí lo hacen. Ellos sí lo hacen, lo sabemos todo el tiempo, y son capaces de matarse entre ellos, y son capaces de, no sé, es que es un establecimiento muy complejo. Mira lo de Pisano, es que Colombia sabe lo que ha sido el drama de lo de Pisano con lo de Odebrecht, ¿no?
Cuando el hombre empieza a hacer alertas, y eso se sabe, y hasta con escritos sustentos, termina envenenado. Y que Miguel Ángel Termina del Río, envenenado. logra que no Así precluya el es, caso, así ¿no? que no se precluye casos. Esto es un tema, ellos son capaces hasta de acabarse entre ellos, ¿no? El gran pacto de impunidad que han hecho durante toda la historia. El tema de Odebrecht posiblemente financió y estuvo metido en las campañas, en las dos campañas del 2014, de Santos y de Zuluaga. Y bueno, ya Zuluaga ya vemos que está afrontando el proceso, él y su hijo. No, yo creo que en eso ellos van a querer, el establecimiento pretende hacer eso todo el tiempo, Levi. El mensaje que ellos han querido hacer es que esos que hablaron del cambio no son el cambio, son igual que lo que tanto criticaban. Ese es un mantra, ellos lo que quieren una u otra cosa, meter, que hace que la gente al final diga, Petro, no, no quiero. ¿Por qué? No, no quiero. ¿Por qué no? Como tú lo has mostrado en tus videos cuando se ha salido a la calle. ¿Por qué no? No te dan una explicación ni siquiera de por qué no les gusta Petro o su gobierno, pero ya lo tienen metido. Y yo creo que a muchos de ustedes les pasa que a veces uno se pone y dice, bueno, pero no quiero, no me gusta, y creo que está mal, y está mal, está mal, está mal, y sin ningún tipo de... ¿Eso qué significa? Que lograron inculcar en las mentes y en los corazones de las personas un rechazo a Petro, porque sí, y eso es por esa mediáticos, todo el juego mediático, la matriz, todo el tiempo tratando de manchar el nombre del presidente. Y aparte que es muy notorio que empiezan a dejar a un lado a las personas que pertenecieron a esos partidos. Digamos, a Oscar Iván Zuluaga ya uno puede ver en un hombre solo, ¿no? Después de que era un candidato presidencial, de que casi gana la presidencia, en segunda vuelta mucha gente pensaba que verdaderamente iba a ganar Oscar Iván Zuluaga. Ciro Ramírez era muy cercano a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia, y de un momento a otro dicen que ellos no eran tan cercanos, que no eran ni siquiera amigos, y que el Centro Democrático no es eso. Incluso el creador del Centro Democrático está a puertas de, o sea, puede ir a la cárcel, también Álvaro Uribe Vélez. ¿Crees que hay un descaro también ahí, como decir a la gente, sí, somos criminales, nos importa un culo ser criminales y que se mueran a los que cojan? O sea, es como que somos criminales, pero de malas con los que cojan. Sí, no, además, por ejemplo, ellos son tan... En la última marcha que hicieron hace un par de meses, uno de sus puntos era supuestamente el tema de la lucha contra la corrupción de este gobierno. Tú dices, bueno, mírate al espejo primero. Y puede ocurrir que algunos de ellos, obviamente, no todos pueden que estar metidos en temas de corrupción, ¿cierto? O sea, eso es alguien que hace individualmente toma la decisión de hacer el acto indebido. Pero, ¿qué quisieron en ese momento? O sea, es lo que uno tiene que preguntarse. Entonces, ¿qué tanto gritaron ustedes? ¿Qué tanto han rechazado? ¿Qué es lo que hemos hecho acá nosotros? Pero sí, yo creo que lo mismo que decíamos de las EPS, ¿no? Entonces, eh, antes de que nosotros propusiéramos la reforma a la salud ante la reforma a la salud, realmente las EPS tenían unos niveles de popularidad por el piso. Y una vez la proponemos, ellos, expertos en voltear y ahora colocar a las EPS como unas víctimas, cuando en verdad lo que estamos haciendo es mejorar, y que las mismas EPS están acabando solas, ¿sí? De 100 pasaron a 26, es que el sistema ya no sirve. Mira, Pero bueno, pero no me quiero volver al tema de la salud, es que estamos todavía metidos. vos hablaste de Milei. Milei ha atacado fuerte al presidente de Colombia, ha dicho que es un socialista, comunista, asesino. Esto tiene que ver por el pasado que tuvo Gustavo Petro militando para el M-19, y yo creo que esa militancia de Petro en el M-19 ha sido como una herramienta para la derecha para poder crucificarlo, ¿no? Para poder atacarlo, para poder caerle encima, porque los medios de comunicación durante los años 90 sobre todo vendieron esa imagen, ¿no? Guerrillero malo, y la guerrilla es el problema de todo, y aquí todo lo que ocurre malo es por la guerrilla, ¿no? Entonces creen que la guerrilla es una sola cosa y que todas las guerrillas son lo mismo, ¿no? El M-19, el ELN, las FARC, el EPL, todos caben ahí en lo mismo y todos son lo mismo. Entonces, María Fernanda Cabal del Centro Democrático salen a decir, no, pero Polo, que vos te lo tenés que soportar todos los días en el Congreso, no sé cómo haces, sale a decir que eres guerrillero y que el indultado y una cantidad de cosas que son falsas. Petro no ha sido indultado tampoco. ¿Por qué crees vos que atajan a Petro por el pasado que tuvo en el M-19, mientras el Centro Democrático ha recibido a tantos miembros del M-19, que incluso sí tuvieron que ver
con la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Porque a Petro también le dicen, es que Petro fue el creador de la toma del Palacio de Justicia, pero en el M19 estaban personas como Rosenberg Pavón, por ejemplo. Que tenían un estatus más alto que el mismo Petro. Claro. Lo del Palacio de Justicia, Petro estaba en la cárcel, no participó nada de eso. Bueno, yo creo que son dos cosas. Esa pregunta es muy, muy chévere. Primero, porque es un caballito de batalla de ellos todo el tiempo. Digamos, sin ninguna conciencia, digamos, histórica. Es lo que se llama anacronismo. Porque obviamente evaluar a hoy lo que ocurría en los 70, 80 es diferente, digamos. Y sobre todo cuando un proceso, una guerrilla como el M-19 hizo la paz y aunque le mataron a su comandante Carlos Pizarro 41 días después de haber hecho el proceso de paz, ellos decidieron continuar en institucionalidad, ¿no? Y eso no se reconoce. Hicieron un proceso de paz y se mantuvieron y se mantienen hoy todo el M-19, lo que es la herencia de M-19, porque la apuesta fue la paz. Y entonces digamos que esos son anacronismos. Pero entonces yo creo que más de fondo, y no fue un tema de ignorancia, es porque es un caballito de batalla, en un mundo donde el tema de la seguridad es uno de los elementos de disputa política más fuertes, ¿sí? Por eso es que muchos de ellos ven a Bukele como uno de su ejemplo a seguir. Y realmente Bukele, con toda esa incidencia de redes, es uno de los gobernantes más muy bien valorados en Latinoamérica. Tenga o no tenga razón, digamos más allá de eso, pero el mensaje supuestamente de seguridad que él está transmitiendo más allá de violación de derechos humanos, más allá de cómo lo está haciendo ese mensaje, las cárceles, eso cualquiera lo ve y dice, eso es lo que hay que hacer. Porque obviamente a la gente le indigna con obvias razones que te roben el celular, que entonces cojan al que te lo robó y lo suelten, porque nuestro sistema entonces de justicia todavía sigue siendo muy débil. O sea, la inseguridad es para la derecha un caballito de batalla todavía muy poderoso. Y hay que decirlo, Levi. Así fue como subió Uribe a la presidencia, el discurso fuerte, el Centro Democrático de la Seguridad. Y eso sí hay que decir que nosotros desde el sector alternativo, la izquierda, el progresistas, a veces nos queda grande poder combatir ese discurso de seguridad. Y hay que decirlo, ¿sí? Como el religioso también, ¿no? Entonces esos pareciera que son discursos de la derecha y no de la izquierda. Nosotros somos más de discursos de lo social, de combatir la pobreza, la desigualdad, somos más fuertes en eso. Todo gobierno, como gobierno, debe asumir también el reto de la seguridad. Nosotros tenemos el nuestro que es de la seguridad total, que ya lo hemos venido hablando durante esta conversación. Entonces, claro, ellos vuelven a eso porque tienen todavía un sueño del pasado de recuperar esa idea de seguridad democrática que les dio el triunfo y que creen que les puede dar un oxígeno para el 2026. Yo también creo que eso es un cálculo político que es tan sensible para el colombiano. Obvio que es muy sensible, es que eso es... y ahí se juega entre lo real con la percepción. Siempre está ese juego. Yo escuchaba al director de la publicidad diciendo, no, es que en indicadores hemos mejorado casi en todos. Algo que sí es verdad que hemos bajado es el tema de la extorsión, porque es una nueva modalidad de economías ilícitas. Pero en otros aspectos de la seguridad hemos mejorado mucho. Pero obviamente eso es un campo de combate político muy fuerte, y ellos por eso lo quieren retomar todo el tiempo. Se presta mucho para el paramilitarismo, ¿no? Bueno, y en la práctica eso justifica retomar esas acciones de las cuales creíamos que no íbamos a volver a retomar. Eso, el tema de la organización ganadera, obviamente lo decimos. Aquí un proceso de conciliación, de reconciliación nacional es entender que no todo ganadero es paraco. Así, sobre todo desde los sectores de izquierda, como que la derecha también comprenda que todos los que son defensores de derechos humanos no están asociados a la insurgencia, que ese era el discurso. Cuando Uribe decía es que son guerrilleros vestidos de civil, digamos, todas esas cosas dañan para un lado y para el otro. Y obviamente hay que superar esos prejuicios, pero por supuesto un acuerdo de todo Estado es que el monopolio de las armas las tiene el Estado. Sí, que esos temas de organización de privados no salen bien en nuestro país, no salen bien. ¿Qué es lo que propone José Pérez Lafurí? ¿Qué es lo que propone? No, y parte del Centro Democrático, por ejemplo, Cristian Garcés del Valle del Cauca, del centro, él, que es actual representante, una de sus propuestas siempre es armen a la gente. Armen a la gente, al modelo gringo.
¿sí? Al modelo gringo de que cada quien pueda tener su arma. Cabal No. también, ¿no? Sí, sí, no. Cabal también. Por eso el pistolero ese, Sí, ya concejal suena con ese, ¿cómo se un llama? país lleno de Andrés Escobar. Eso es. Entonces, su Eh, modelo es ese, que creen que la seguridad es privada y que entonces ese es un paradigma, ¿no? Se cae ahí el discurso un poco del Petro dictador, ¿no? Porque dicen que Petro tiene una tiranía, que Petro es dictador, que es un régimen autoritario. La gente termina creyendo que Petro es dictador, porque por ahí de pronto Petro lo relacionan con la izquierda chavista. Pero, hombre, ¿cómo Petro puede ser un dictador si José Félix Lafouré hace parte de los procesos de paz, ¿no? José Félix Lafouré prometió, aparte, devolver unas tierras que presuntamente le compró a paramilitares, y al mismo tiempo su esposa es la que hace oposición en este país, ¿no? La que lidera la oposición en Colombia, la esposa de José Félix Lafouré, que pide que se armen y se monten otras con vivir, y ella dice que aquí tienen que traer un presidente como Bukele. Bukele no respeta la separación de poderes, tiene un estatuto de seguridad, por llamarlo así, un estado de excepción. ¿Cómo pueden decirle a la gente que hay una dictadura acá cuando están pidiendo otra dictadura que sí es la que existe en El Salvador, con el esposo de ella siendo parte del proceso de paz? ¿Cómo me puede explicar vos eso? Bukele se reeligió realmente violentando el marco normativo de El Salvador. O sea, eso es una barbaridad. Eso sí es, o sea, el pasar por encima de la institucionalidad, pasarse por la galleta, la propia normatividad, y se inventaron una cosa ahí absurda. Creo que eso va a ser uno de los grandes mensajes de estos 4 años, donde los colombianos, por muy, muy opositor que sea, va a decir: no nos volvimos como Venezuela. Así que eso siempre, y ahorita todavía a veces lo dicen, pero pase lo que pase con este gobierno, en el 2026 la gente va a decir: esto no se volvió como Venezuela, esto no fue dictadura, aquí hubo respeto institucional, que es lo que hacemos todo el tiempo. Sale la gente a marchar, llega completa a su casa, Muy bien, así es. con los ojos. Se todo respetan igual. las instituciones, se respetan las cortes, se respeta la separación de poderes, o sea, total. ¿Sí? Sí, creo que eso es, este gobierno lo que ha hecho sobre todo es eso, romper esos mitos y esas mentiras que se inventaron del presidente y nosotros durante campaña. ¿Vos crees que en Venezuela hay una dictadura? Es un gobierno autoritario, autoritario. O sea, para mí la descripción de ese gobierno es un gobierno autoritario, del cual yo no comparto, porque sí creo yo, por principio democrático, creo que los gobiernos alternativos, progresistas, de izquierda, deben profundizar la democracia. Eso en nosotros, por eso nosotros hablamos no solo de democracia representativa, sino democracia participativa, directa, que la gente pueda decidir. A mí no me gusta cuando un gobernante quiera perpetuarse, Levi. Yo sí creo que eso no es sano. No quisiera la reelección de Petro. Es que el principio democrático es renovación de liderazgos. Una persona que se quede mucho tiempo en el poder, hermano. O sea, que cada presidente ejerza como un puente para el otro. Sostenibilidad del proyecto, sí. Sí. Eso sí, el cambio, los cambios no ocurren en 2, 3 años. Y yo creo que eso es algo que la gente tiene presente, ¿no? Cambiar un país que fue secuestrado por los mismos de siempre durante décadas no se hace en 2 o 3 años. Obviamente tenemos mucho afán en este mundo donde todo es como tan inmediato, pero para poder tener sostenibilidad necesitamos otro gobierno del cambio. Mínimo. ¿Quién crees tú que podría llegar ahí? Uy, no, Levi, no sé. Todavía no sabes. Todavía no. Y lo otro, antes de acabar la entrevista, que se ha alargado, pero ha estado muy chévere. ¿Constituyente sí o no? Proceso constituyente. Yo A ver, tengo, expliquémosle a la gente. bien, yo tengo una, digamos, una visión complementaria al presidente Petro, Suena porque como yo era creo desnudo, ¿no crees? que ¿Constituyente sí o no? Como, ah, no, sonó muy sí, feo. no tan, es más complejo, Como Eva, ¿no? pero ¿Qué es el proceso constituyente y si se puede hacer una constituyente acá? es que, digamos, yo creo que el proceso constituyente ya había empezado antes de que el presidente hablara de eso. Sí, no es hace 2 semanas, 2, 3 cuando él lo dice. El proceso constituyente, ¿qué significa eso? Es cuando una sociedad comprende, asimila mayoritariamente que el estado de cosas del momento, leyes, instituciones y sus líderes políticos ya no sirven, ya no aguantan, ya son obsoletos, son del pasado, ¿sí? Entonces, primero es un proceso destituyente de lo que hay para construir un nuevo proceso. El proceso destituyente, Levi, en Colombia fue la gran movilización del 2020-2021. Toda la gran movilización social, el estallido social.
Ese realmente es el proceso constituyente. Ahí empieza todo. Es el momento donde sale niños, adultos, negros, blancos, mujeres, hombres, toda esa sociedad movilizada, estudiantes, la gran masa colombiana, que no era solo contra Duque. Acuérdate que eso empezó por la nefasta reforma tributaria de Carrasquilla, que iba a subirle los impuestos a la canasta familiar, que eso generó un momento de rechazo en la gente, que se volvió rechazo contra Duque, pero al final fue una cosa de no más. O sea, no más ustedes, no más que seamos siempre nosotros los que tengamos que pagar. Ese para mí es el detonante fundamental, ahí donde empieza el proceso constituyente. Primero, impugnación a lo que estaba el poder establecido, y segundo, a decir necesitamos un cambio. Ese proceso de ahí del estallido fue lo que llevó a la victoria a Petro en el 2022. No fue otra, pero no, el proceso de paz, que en una mirada más de largo aliento con las FARC, pero sobre todo el estallido, Levi. Nosotros somos hijos del estallido social. Este gobierno es hijo del estallido social. El pacto histórico es hijo del estallido social, ¿sí? Y en el 2022, ¿quién llega a segunda vuelta? Los dos discursos de cambio. El presidente Petro y el otro, Rodolfo Hernández, que pues hablaba en ese momento de cambio y la gente creía que era de cambio en su momento. ¿Quién perdió? Fico, en la primera vuelta, que era la representación del establecimiento de la continuidad. Y Fajardo. Muy bien, ¿sí? Pierden ellos y la gente decide en primera vuelta que pasen los dos más outsiders, ¿sí? Los dos diferentes, los dos que en ese momento representaban lo que no era lo mismo, no era la continuidad. Eso para mí es proceso constituyente. Por eso Petro habla de proceso, porque es un proceso, es una cosa que dura tiempo. Y que él ahorita lo vuelve a retomar. Nosotros somos hijos de eso y lo que hace el presidente Petro es volver a hacer ese llamado. ¿Hasta dónde va el cambio? Hasta donde la gente quiera. ¿Sí? Si nos movilizamos y presionamos por una reforma a la salud, seguro los congresistas hubieran cambiado su votación. Si nos movilizamos y por la reforma pensional, por la reforma de la educación, por la reforma laboral, una sociedad movilizada es lo que permite los cambios. No solo Petro, no solo nosotros. Nosotros somos solo un poder entre 10 poderes alrededor, poder de los medios que ustedes saben quiénes son, poder de los jueces, que realmente nos ha costado mucho. Miren cuántos congresistas nos han bajado. ¿Cuánto nos han bajado? Eso nunca había pasado en la historia, Levi. ¿No? Es una realmente persecución, ¿no? Poderes de los que tienen el billete en el país, plata corrida, lo que hay. Eso, la Procuraduría abrió una investigación. Procuraduría, todos ellos. Contra la superintendencia. Contra la superintendencia, porque esa es la forma de reaccionar. Entonces nosotros somos un poder entre otros poderes. Entonces el poder del gobierno solo funciona si hay poder popular, ser poder de la gente. Eso es lo que llamamos proceso constituyente. Que si eso desemboca después en una asamblea constituyente como la del 91, en otra constitución, ya miraremos qué pasa. Eso lo determina la gente. ¿Te gusta la constitución del 91? A mí me gusta la constitución del 91, ¿sí? Lo que no me gusta es cómo se la voltearon durante estos 30 años. Ejemplo, perdóname Levi, la constitución del 91 amplía el derecho de la educación, o sea, lo vuelve realmente la educación como un derecho. Fundamental. No, todavía no. Todavía no. Nosotros estamos viendo el derecho fundamental ahorita en un proyecto de ley, pero es un derecho. Pero 2 años después, 1992, Ley 30 condiciona, por ejemplo, a las universidades públicas a que el Estado les transfiera presupuesto a las universidades públicas solamente conforme aumenta el IPC, que es el índice de precios. Mientras que las universidades, año tras año, todos sus gastos en inversión, en cupos, en ampliación, lo que sea, supera eso. ¿A qué va ese ejemplo? El del 91 habla que la educación es un derecho, pero a renglón seguido se hace una ley, después 2-3 años después, limitando ese derecho a condiciones económicas de la universidad. Hoy en la educación superior, solamente de cada 10 bachilleres que se gradúan al año, solo 4 logran ingresar a una universidad. ¿Sí? Y de esos 4 solo 2.5 logran terminar. Y no es porque seamos brutos, porque el pobre es pobre porque quiere, como dicen ellos, o lo que sea. O vagos. Sí, o vagos, sino porque no tienen billete, porque la educación está condicionada a tu capacidad de pago, porque los cupos en las universidades públicas son muy, muy limitados para toda la demanda de los jóvenes. Nosotros sí queremos que la educación sea derecho, y un derecho solo es un derecho si no está condicionado por la capacidad de pago de tu bolsillo. Eso es lo que nosotros decimos.
Entonces hay que más bien recuperarlo, el espíritu inicial de la Constitución del 91, la ley de la reforma, la ley 100, que tiene que ver con el tema de la salud, todo el tema del tema pensional, laboral. Han hecho una contrarreforma constitucional. La Constitución es muy bonita, pero en 30 años de neoliberalismo la han destruido. Bueno, La han David, cercenado. muchas gracias por estar acá, por Bueno, haber, Levi. por haber explicado a la gente todo y bienvenido por acá siempre, cada vez que quieras. No, gracias, Levi. Todo bien. Muchas gracias a ustedes. Mucha fuerza, pa'lante.